En un pueblo donde las noches eran tan silenciosas que se podía escuchar el viento rozando los campos, algo profanaba la muerte. Alguien caminaba entre lápidas, abriendo ataúdes y arrancando cuerpos de la tierra como si la tumba no fuera un final, sino un simple almacén. En la oscuridad del campo, lejos de miradas humanas, rostros de gente ya muerta eran arrancados y convertidos en máscaras, los cráneos hervidos se transformaban en utensilios y los huesos humanos colgaban como decoración. Este no es un caso de asesinatos comunes. No es una historia de persecuciones, ni de impulsos momentáneos. Aquí el verdadero horror no está en cuántas personas murieron, sino en lo que se hizo con aquellos cuerpos después. En la obsesión enfermiza. En la necrofilia simbólica y la necesidad de vestirse con los muertos para sentirse completo. Mucho antes de que la policía abriera aquella casa y encontrara el horror. Mucho antes de que el mundo supiera la verdad. Este hombre ya llevaba años jugando a ser otra persona, caminando entre restos humanos como si fuera lo más normal del mundo. Su nombre era Edward Theodore Hein. Pero el mundo lo recordaría como el carnicero de Plainfield. La mente real que inspiró personajes icónicos como Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes. Ahora te dejo una pregunta. ¿Un asesino se hace o se nace? Para intentar responderla, tenemos que ir al inicio de esta historia. A entender qué fue lo que rompió su mente y cómo esa obsesión terminó llevándolo, años después, a fabricar utensilios con cuerpos humanos. Ed Hein nació en 1906, en La Crosse, Wisconsin. Desde su infancia, su mundo fue pequeño, aislado y enfermo. Creció en una granja perdida, lejos de otras personas, y lejos de cualquier cosa que se pareciera a una infancia normal. Su padre era un alcohólico ausente y violento que golpeaba con frecuencia a sus dos hijos. Esto le causaba un zumbido en los oídos a Ed cuando su padre lo golpeaba en la cabeza. Pero el verdadero centro de su vida fue su madre, Augusta. Una mujer fría, que era una fanática religiosa, obsesionada con el pecado y el castigo. Le repetía una y otra vez a Edward que el mundo estaba podrido, inculcándole un odio hacia las mujeres y hacia el sexo, diciéndole que las mujeres eran impuras y que el contacto humano lo llevaría directo al infierno. Ed no tuvo amigos, ya que su madre Augusta lo castigaba cada vez que intentaba hacer amigos o tener algún contacto diferente al de su familia. Por esta misma razón no tuvo ningún afecto diferente que al de su madre y no aprendió a relacionarse, solo aprendió a obedecer, a callar y a temer. Mientras otros niños jugaban, él escuchaba sermones sobre la muerte, sobre el castigo divino y la corrupción. Fue justo en ese momento cuando algo empezó a deformarse en su mente. Porque cuando la única figura que amas te enseña a odiar al mundo, el monstruo no aparece de golpe, se va formando en silencio. Todo se terminó de romper cuando su madre murió, y él se quedó completamente solo, y justo ahí fue cuando todo empezó de verdad. Selló la casa como si fuera un mausoleo. Cerró el dormitorio de su madre y lo dejó completamente intacto, la cama hecha, la ropa guardada, y todos los objetos en su sitio. Ese cuarto se convirtió en un santuario, en cambio el resto de la casa empezó a pudrirse junto con su mente. Ed quedó completamente solo por primera vez en toda su vida. Y sin la voz de su madre controlándolo, la obsesión tomó su lugar. No sabía vivir sin ella, así que empezó a buscarla donde solo quedaba silencio, en la muerte. Fue entonces cuando comenzó a visitar cementerios por la noche, solo, se movía de noche, hacia cementerios pequeños, en zonas rurales, casi olvidadas y no abría cualquier tumba, solo buscaba entierros recientes, cuerpos que aún conservaran forma e identidad. Cavaba en silencio y se tomaba su tiempo, lo hacía sin prisa. Como alguien que ya había ensayado ese acto muchas veces en su cabeza. Una vez que sacaba el cuerpo, lo envolvía en sábanas, lo cargaba y lo trasladaba hasta su granja, cuidando que nadie lo viera, y mientras todos dormían tranquilos, él regresaba a casa con un cadáver en brazos. Y ahí comenzaba lo verdaderamente perturbador. En su casa, los cuerpos dejaban de ser cadáveres y pasaban a ser material. Los usaba para fabricar objetos, recuerdos y piezas que lo acompañaban en su soledad. Los rostros eran convertidos en máscaras. La piel era transformada en ropa y los huesos guardados como si fueran utensilios comunes. Y si se preguntan la razón por la que lo hacía, aquí está la respuesta. Lo hacía porque, dentro de su mente rota, estaba reconstruyendo algo que había perdido, estaba construyendo a su madre. Durante años, nadie notó nada. Las tumbas se atribuían a animales. Las desapariciones no parecían conectadas. Mientras tanto, Ed Hein seguía siendo el tipo raro, pero inofensivo. Hasta que un día, los cadáveres ya no eran suficientes. Para ese punto, Ed Hein ya no era un hombre normal desde hacía años. Cuando cometió su primer asesinato, tenía 48 años. Casi medio siglo viviendo en aislamiento, obsesión y muerte.
Hasta ese momento, no había matado a nadie. Pero ya había profanado decenas de tumbas. No existe una cifra exacta, algunos hablan de más de 30 cuerpos, porque muchos cementerios pequeños ni siquiera llevaban registros claros. Lo cierto es que la exhumación se había convertido en su sustituto de la violencia. Era su manera de controlar la muerte sin cruzar del todo la última línea. Pero esa fantasía empezó a quedarse corta. En 1954, Ed Gein entró a un bar local y asesinó a Mary Hogan. Ed Gein no actuó por impulso. Su modus operandi era simple, frío y silencioso. Gein disparó a Mary Hogan a quemarropa, matándola en el acto. El crimen ocurrió rápido, sin emoción visible, como si fuera un acto mecánico. Luego, el local queda en silencio. Pero la violencia no termina ahí. Gein trasladó el cuerpo hacia su casa allí, desmiembra el cuerpo y se lleva partes con él. El resto desaparece para siempre. Nunca se encontró el cadáver completo. El pueblo solo habló de una desaparición, más no de un asesinato. No hay pruebas. No hay arrestos. Durante los años siguientes, Ed Gein convive con el secreto. Incluso llega a bromear con algunos vecinos, diciendo que Mary no está desaparecida, solo está en su casa. Nadie entiende el significado real de esas palabras, hasta que es demasiado tarde. Para Ed, cada cuerpo era una pieza más en su intento enfermizo de reconstruir algo perdido. Pasaron los años. Y como había ocurrido antes, nadie sospechó nada, hasta 1957. Para ese año, Ed ya tenía 51 años. Y volvió a hacerlo. Esta vez fue Venice Borden, una mujer que trabajaba en una ferretería del pueblo. El patrón se repitió, usó la confianza previa, cercanía y la ausencia total de testigos. El crimen fue rápido, pero esta vez cometió un error. Uno mínimo. Uno que no tuvo nada que ver con violencia, sino con tiempo. Venice no desapareció sin que nadie lo notara. Había testigos de que Ed había estado allí. Y cuando la policía fue a buscarlo, no imaginaban lo que estaban a punto de descubrir. Porque lo verdaderamente macabro no fue el asesinato. Fue lo que llevaba años ocurriendo dentro de esa casa. Cuando la policía llegó a la granja de Ed Gein, no buscaban un infierno. Buscaban a un hombre raro para hacerle unas preguntas. Nada más. Pero al entrar, el silencio fue lo primero que golpeó. Era un silencio cargado, como si la casa estuviera observando. Paso a paso, los agentes comenzaron a revisar el lugar. Y ahí entendieron que no estaban frente a un crimen, sino frente a una mente completamente rota. Encontraron restos humanos convertidos en objetos cotidianos, siendo usados. Además de eso, encontraron máscaras hechas con rostros humanos, colgadas como si fueran decoración y la piel transformada en ropa. Cada habitación revelaba algo peor que la anterior. Todo estaba ahí porque Ed lo necesitaba así. El dormitorio de su madre aún seguía intacto, como un altar, mientras que el resto de la casa era un santuario a la muerte. Cuando Ed Gein fue detenido, no gritó, no intentó huir, no negó nada. Estaba totalmente tranquilo, demasiado tranquilo. Habló sin emoción, como si estuviera explicando una tarea doméstica. No entendía por qué estaban tan horrorizados. Para él, aquello era normal y necesario. No se veía como un asesino. No se veía como un monstruo. Se veía como alguien que había hecho lo que tenía que hacer para llenar un vacío que nunca cerró. Y en ese momento, la policía lo comprendió. No estaban frente a un criminal común. Estaban frente a alguien que había cruzado tan lejos la línea de la realidad, que ya no sabía dónde empezaba lo humano. Durante el interrogatorio, Ed Gein no se mostró nervioso. No intentó justificarse. Respondía con calma, como si estuviera contando recuerdos viejos. Admitió las exhumaciones. Admitió los asesinatos y explicó lo que hacía con los cuerpos sin levantar la voz, sin emoción, sin entender del todo por qué los demás estaban tan alterados. Para los investigadores quedó claro muy rápido, Ed Gein no encajaba en la idea clásica de un asesino. Actuaba desde una psicosis profunda, una mente detenida en el tiempo, atrapada en la figura de su madre y en la muerte como refugio. En 1957, fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado y fue enviado a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Allí pasó el resto de su vida. Los años lo fueron apagando lentamente. Solo quedó un hombre viejo, frágil y vacío. Finalmente Ed Gein murió en 1984, a los 77 años, pero su historia no murió con él. Porque su mente, no sus actos, sino su forma de pensar, se convirtió en la base de algunos de los monstruos más famosos del cine.
Y ahí está lo más perturbador de todo. Ed Gein no necesitó matar a muchos para dejar una marca eterna. Le bastó con demostrar hasta dónde puede llegar una mente rota, cuando nadie mira, cuando nadie interviene y cuando la locura crece en silencio. Entonces, ¿un asesino se hace o se nace? En el caso de Ed Gein, la respuesta no es cómoda. No nació asesino, pero tampoco fue un accidente. Gein fue el resultado de una combinación letal: aislamiento extremo, abuso psicológico prolongado, una figura materna dominante y fanática, ausencia total de vínculos sociales y una mente vulnerable que nunca desarrolló identidad propia. Cuando su madre murió, no perdió a una persona, perdió su única estructura mental. Desde una perspectiva clínica, Ed Gein presentaba un trastorno psicótico severo, con rasgos claros de esquizofrenia paranoide, disociación de la realidad, fijación patológica y una confusión profunda entre identidad, muerte y afecto. No comprendía el mundo como los demás. Pero eso no borra la responsabilidad de sus actos. Y ahí queda la pregunta final, la que no tiene respuesta fácil. Si una mente enferma se forma lentamente, sin intervención, sin límites y sin contacto humano, ¿en qué momento deja de ser solo un enfermo y se convierte en un monstruo? Te leo en los comentarios. Así terminamos con esta historia. Cuéntanos desde qué país nos ves y qué opinas de este asesino. Déjalo en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te dejó intrigado, te invito a ver este otro caso, Dennis Rader, BTK, el asesino que escribía cartas. Uno igual de oscuro, donde la realidad vuelve a superar a la ficción.